Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Durante la oración preparatoria, al empezar esta meditación, estaba pensando y dándole gracias al Señor por estos días que hemos pasado junto a Él, o mejor dicho, estos días que Él ha querido estar con nosotros, ¿no? Y que, aunque tú dices, bueno, pues sí, el sacerdote después de la misa lo deja en el salario y ya está, ¿no? Pero no, es un querer de Dios, es un querer del propio Cristo que ha querido estar con nosotros. Y le doy gracias. Le damos gracias, Señor, que hemos podido acompañarte estos días tan de cerca. Y me acordaba de cuando yo vivía en Santiago de Compostela. Estuve un tiempo de capellán de varias cosas, pues, íbamos cambiando, pero de capellán de un colegio mayor, y después estuve de capellán de un colegio mayor de chicas. Y en el colegio mayor de chicos iniciaron unos viajes de estos de voluntariado, universitarios, tuvieron varios sitios, iban buscando el sitio más adecuado. Por lo menos ya el último sitio donde iban era en África, que era el sitio más tranquilo, Angola. Pero Angola no, perdón, me he confundido, no es Angola. Pero bueno, en América, unos años, 2 años, se fue a Guatemala. Y una de las cosas que se hacía, se alojaban en cierto sitio y después subían en furgonetas, subían a pueblecitos de la sierra. Pueblecitos de la sierra. Y en uno de ellos, bueno, ellos hacían actividades allí en el pueblecito, pues puestos de higiene, de educación, de juegos para los niños, tal. Y recuerdo que el sacerdote que estaba de capellán en el colegio mayor de chicos y que iba con ellos, contaba que a la vuelta de una de esas subidas a una de las aldeas, venía muy conmovido, porque estando allí le habían contado los jefecillos, o por decirlo así de un modo, los representantes de la aldea, le habían pedido que fuesen, por favor, a ver y a revisar una especie de capilla que estaban ellos montando. Y le explicaron. Y nosotros el catequista los domingos baja 2 horas sierra abajo, andando, claro, llega a la carretera, toma un autobús, va a la ciudad, o a la población más grande, allí asiste a misa, y el sacerdote le da unas formas para traerlo a nosotros. Entonces él vuelve otra vez, sube otras 2 horas y nos trae la comunión. Realiza un acto de sin misa, vamos a decir que un acto litúrgico, pero sin misa, explica el Evangelio, tal, y nos da la comunión. Pero claro, el sacerdote nos ha dicho, bueno, si lo hacéis bien, si preparáis un lugar, acondicionáis un lugar para que pueda estar Jesús reservado en el sagrario, pues yo os permitiré tener a Jesús con vosotros. Y cada cierto tiempo, pues yo iré por allí para tener una misa y
y dejaba otra vez renovar el Santísimo el salario. Entonces ellos querían que ya que tenían allí un padre, un sacerdote, que fuese a ver qué es lo que estaban ellos preparando, pues si faltaba algo, si no estaba bien hecho, si podía mejorarse, lo que fuera, ¿no? Pero es bonito, es decir, que estas personas tienen el contrato que tienen con el Señor en la Eucaristía es una vez a la semana porque alguien va a buscarle y está 4 horas de viaje, más el tiempo de la misa, más recibir al Señor para poder llevar la comunión. Y bueno, estaban deseando tener al Señor dentro en la aldea. Señor, nosotros hemos tenido aquí varios días contigo y hemos podido hablarte, escucharte, acompañarte, incluso dormirnos delante de ti en el salario, no pasa nada, pero hemos estado contigo. Te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a valorar estar contigo, la cercanía que tú quieres tener con nosotros, porque evidentemente eres tú el que te acercas, eres tú el que, pues desde de donde sale el sol hasta el ocaso, me preguntaba a un chico por qué decíamos eso en misa, pues desde donde sale el sol hasta el ocaso, tú estás presente en todo el mundo. Hay una carta encíclica, de la última del Papa San Juan Pablo II, en latín es Ecclesia de Eucaristía. En castellano sería la Iglesia vive de la Eucaristía. Y en eso él habla de que ya sea pues la misa que se celebra, como él ha celebrado misa, pues en la típica ermita que está en lo alto de una sierra, un monte, o bien en una catedral, en una iglesia pequeña o de pueblo, que sea, o una iglesia grande, ya sea en cualquier sitio, Señor, tú te haces presente en la Eucaristía. Te haces presente en la Eucaristía. Y eso lo dejaste muy claro a los primeros cristianos. Porque el Evangelio, bueno, los Hechos de los Apóstoles, cuentan cómo hasta Pentecostés los apóstoles y los discípulos se reunían, estaban unidos en la oración, en la fracción del pan, que es la Eucaristía, con María, la Madre de Jesús. Es bonito, ¿verdad? Que así les encuentra el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Cuando sobrevino del cielo un ruido como de un viento que irrumpe impetuosamente y llenó toda la casa en la que se hallaban. Y entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Esa casa que sigue estando en pie, relativamente, claro, después de 2000 años, que incluso ha sido mezquita, todavía tiene en la parte alta de la casa donde se reunían, hay una parte más alta todavía, pero bueno, pues los saladinos y sus amigos pues montaron allí una mezquita y hay una especie como de el lugar hacia donde mira hacia la Meca. Abajo los judíos dicen que allí se conserva la tumba de David, cosa que no está tampoco clara. Pero bueno, por eso allí en el horario he visto que celebramos misa en una iglesia de franciscanos que está al lado, pero no es en el propio cenáculo, porque allí no te dejan celebrar misa. Bueno, pues nada, lo ofrecemos al Señor, pero estamos muy cerca de donde el Señor, en la última cena, ¿verdad? Y donde se reunían los apóstoles y donde fue Pentecostés. Donde ellos hablaban en distintas lenguas de la grandeza de Dios y lo oían así los judíos, los prosélitos, los cretenses, los árabes, forasteros de Cirene, Libia, Frigia, Panfilia, de Egipto, de Mesopotamia, bueno, de tantos sitios que habían ido a Jerusalén.
el día de Pentecostés, que también era otra fiesta importante para los judíos. Y le oyen hablar cada uno en su idioma. Y se preguntan, ¿están bebidos? El Espíritu Santo, dice San José María, realiza en el mundo las obras de Dios. Es, como dice el himno litúrgico, dador de las gracias, luz de los corazones, huésped del alma, descanso en el trabajo, consuelo en el llanto. Es Dios con nosotros, el Espíritu Santo, el consolador, el abogado. Porque Él es el que intercede por nosotros, está diciéndonos cómo tenemos que rezar, lo dice la Escritura, ¿no? Quien pone la carta de San Pedro. ¿Qué tenemos que pedir? Tranquilo, porque ¿qué tenemos que pedir? El Espíritu Santo nos dirá lo que tenemos que pedir. El Espíritu Santo vela por nosotros. El Espíritu Santo, bueno, es su tarea. Perdóname que me perdone el Espíritu Santo, pero en la realidad es su tarea. Así como en la Trinidad al Padre se le atribuye la creación, al Hijo la redención, pues al Espíritu Santo la santificación. Recuerdo y cuento que a veces que en algún bautismo lo he hecho. Les he dicho a los presentes en el bautismo, con gran sorpresa de la madre, de lo que estaba diciendo yo en ese momento. Pues mira, ahora mismo cuando tu hijo reciba el agua del bautismo y el sacerdote diga las palabras del bautismo, pues ese hijo en ese momento, Dios Padre te va a quitar el hijo de los brazos. Pobre madre, se asusta un poco. Te va a quitar el hijo de los brazos. Y le va a decir a Jesús, este es tu hermano. Y le va a decir al Espíritu Santo, y ahora te toca a ti hacer que realmente se parezca cada vez más a Jesús hasta que llegue al cielo y sea Jesús. Es la verdad, no exagero, la pobre mujer se agarra más al niño, ¿no? O la madrina, no sé quién lo tenga en ese momento. Pero es la realidad, es decir, lo que pasa en el bautismo. Le está diciendo Dios Padre al Espíritu Santo, a partir de ahora te toca a ti, venga, a santificar a este chico, o a esta chica, a convertirla en Cristo. No que se parezca, ¿no? Porque le pones unos pelos largos, unas barbitas, no, Cristo. Yo recuerdo que cuando estábamos en la Jornada Mundial de la Juventud, no de Czestochowa, sino de Cracovia. Perdón, no de Cracovia, sino de Czestochowa, me he confundido. La de Czestochowa en el año 91, creo que fue. Claro, los pobres polacos no es que tuviesen muchos medios para acogernos, ¿no? Y aquello era, pues, volverse a encontrar con autobuses que tenían la ventanilla que se abría, ¿no? Cuando tú venías ya de Europa occidental, de otro modo, y bueno, pues, recuerdo que nos quedamos encerrados en un sitio, pero nos convenía ese sitio, porque estaba muy cerca. Claro, en autobús. Entonces yo salí a buscar comida para los 50 que estábamos allí más o menos. Y entonces llegué a un barucho allí en la propia Czestochowa, que hay mucha gente allí, tal. Y cuando fui a pagar, saqué de la cartera un billete de $50 y contemplé con gran escándalo por mi parte de que la chica y el chico que teníamos al lado, que no eran niños, eran ya gente, más que adolescentes, eran universitarios, que fuera, pues ella le daba un codazo al chico diciendo, mira lo que tiene el cura. Porque se quedaban escandalizados de que yo tuviera $50. Era mucho para ellos. Bueno, pues ahí estábamos ahí en medio de aquello, y entonces el sacerdote mayor que venía conmigo, o que yo iba con él, pues dijo, oye, tengo que ir al baño. Y se nos había acercado un chaval también eso, de 20 años, que era, no sé si se acuerda, ucraniano. Entonces, este mismo se ofreció a trasladar en medio de aquel jaleo, aquello no estaba casi nada organizado.
Los pobres, la gente iba llegando y cada uno se sentaba donde podía. Pues a llevarle a unos baños que había, que los baños era un camión del ejército donde habían metido allí una letrina, vamos. Entonces el otro, como era fuerte, pues acompañó al sacerdote, que había sido militar, por cierto. Le acompañó. Yo al principio no me fiaba del chico, porque me pareció que estaba allí pegándose mucho a nosotros, que estaban allí. Digo, este tío me da... Porque tenía mala pinta, perdóname la expresión, porque tenía lo que he dicho antes. Pelo largo, barba, una camiseta de tirantes. Estábamos en agosto. Camiseta de tirantes y aquello parecía un hippie, ¿no? De esto así moderno, de la revolución sexual de Estados Unidos, ¿no? Entonces dije, este tío, ¿dónde ha salido, no? Pero claro, después el hombre fue tan amable, se ofreció a llevar al sacerdote, lo llevó hasta después lo trajo de vuelta. Era un tío que estaba feliz de encontrarse con católicos. Porque acababa de caer el muro de Berlín. De hecho, fue el levantamiento del famoso Yeltsin, ¿no? Salíamos nosotros de los países aquellos con el levantamiento que hubo en Moscú. Diciendo, bueno, como nos pillen otra vez aquí dentro los comunistas, lo tenemos claro. Pues ahí estaba feliz de encontrarse con católicos ucranianos, ¿no? Señor, la Iglesia universal, ¿verdad? Que se extiende por todos lados y que no se trata de revestirnos como si fuéramos eso, Jesucristo superstar, ¿no? Sino realmente Jesucristo de verdad, por dentro. Y es el Espíritu Santo. Dice un Santo Padre, concretamente San Gregorio Magno, que ya lo he citado varias veces, muchos de vosotros sabéis que la voz griega paráclito equivale a la que en latín significa abogado, porque aboga ante el tribunal del Padre por los errores de los pecadores. Por esta razón, dice también San Pablo en su carta a los romanos, el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos que no se pueden explicar. El mismo Espíritu Santo suplica porque inflama con su amor a los que ha llenado para que pidan y supliquen. Y se llama también consolador al Espíritu Santo porque eleva el alma de los que se arrepienten de sus pecados y los prepara para conseguir el perdón de ellos. Por una parte nos da una gran alegría tocar la vida de los primeros cristianos, ¿verdad? Nos da una gran alegría comprobar cómo ellos vivían su fe. Evidentemente, pues tanto San Gregorio Magno, como San Cirilo de Jerusalén, como... El otro día hice un propósito, otra cosa es que lo vaya a hacer, pero hice un propósito que es volver a releer y a leer más las catequesis mistagógicas, que así se llama. Es una palabra griega que significa la catequesis sobre los misterios. En los primeros tiempos que los catecúmenos se preparaban para su bautismo y eran adultos, hombre, después ya cuando hubo varias generaciones de católicos, pues ya se bautizaban a los niños, ¿no? Aunque después ya hubo los herejes que no querían que se bautizaran a los niños. Ya San Agustín se encargó de pelearse contra ellos, contra los pelagianos y semipelagianos. Pero bueno, entonces los adultos recibían el catecumenado, que solía durar un año, ¿eh? Entonces, al terminar el catecumenado, en la vigilia pascual eran recibidos en la Iglesia Católica. Se les ponían vestiduras blancas, las velas, ellos manifestaban su fe y empezaban a formar parte de la Iglesia Católica. Pero asistían después a las catequesis mistagógicas, que las daba el obispo. Claro, no eran muchos los que estaban allí, ¿no? Es decir, era el obispo, el encargado de dar catequesis. Entonces le iba explicando, como su nombre indica, los misterios. Por ejemplo, le hablaba de la Eucaristía, porque la Eucaristía la conservaba a los cristianos como un tesoro que no se manifestaba a cualquiera. Y en esa catequesis mistagógica se les hablaba de las verdades de fe más profundas, de los misterios. Bueno, si tú coges el Catecismo de la Iglesia Católica, el apartado dedicado a los sacramentos se titula
la celebración del misterio de Cristo. Bueno, pues eso, te he explicado antes que llevaba un catecumenado de un año, solía durar el catecumenado. Pero después de eso seguía en catequesis. Y digo, quiero releerlo porque me parece que hoy día hay que volver a esas catequesis. Porque hay mucha gente que está relativamente cercana a la Iglesia Católica, pero que no tienen ni idea. Que no tienen ni idea. Y hay que darle catequesis de verdad, sobre los misterios. Por eso San Cirilo de Jerusalén, por ejemplo, en la catequesis 16, sobre el Espíritu Santo, explica, y estamos hablando de Jerusalén, ahora es el siglo III, tampoco es. Del mismo modo que el que se hallaba en tinieblas, al salir el sol recibe la luz en los ojos del cuerpo y contempla con toda claridad lo que antes no veía, así también el que es hallado digno del don del Espíritu Santo, se le ilumina el alma, levantado por encima de su razón natural, ve lo que antes ignoraba. Claro, estamos acostumbrados a los niños que reciben el bautismo, y está muy bien, al poco de nacer. Pero ¿y los que reciben el bautismo ya mayorcitos? ¿No? Tenemos algunos casos en el Colegio del Prado, vamos. No me refiero a chavales, me refiero a padres, que reciben el bautismo ya adultos. Bueno, pues esas personas quedan deslumbradas, pero no deslumbradas por los misterios que se le están revelando, sino por el Espíritu Santo, que les deslumbra y les ilumina las verdades que antes, que con la razón natural no se alcanza. No, la razón tiene sus límites, y nosotros, por supuesto que tienen que estar unidos fe y razón, porque no son incompatibles, claro que no. ¿Cómo va a ser incompatible la fe y la razón? Si tiene el mismo autor. Claro, es el mismo autor, no va a tener incompatibilidad. Que no te engañen cuando intenten hablar de, es que esto es absurdo, es que esto no tiene ninguna razón de ser, ningún sentido. No, al contrario. Lo que os decía el otro día de esta conversa al catolicismo, ¿no? Que le explicaba a Richard Dawkins. Richard Dawkins, que es un hombre muy conocido en el mundo anglosajón, por su defensa del ateísmo, catedrático de Oxford. Cuando yo estaba en Santiago de Compostela, pues no me acuerdo cómo llegó el muchacho, pero llegó a la residencia donde yo estaba, en el Colegio Mayor, y empezó a hablar conmigo, y era un chico que había vivido y estudiado en Oxford, porque sus padres emigrantes se habían ido allí a trabajar, y había estado trabajando allí, y había vivido con sus padres, con su hermana, y ahí estaba. Entonces terminó de estar allí, de estudiar la carrera, y sus padres ya volvieron jubilados a Santiago. Entonces este chico, pues empezó a hablar conmigo de dirección espiritual, y un día, nos planteamos el tema del sacerdocio, se lo planteó él, claro, y se incorporó al seminario, El otro día, por cierto, le mandé este diálogo entre Richard Dawkins y la mujer esta de Somalia, Países Bajos, Estados Unidos, pues se lo pasé. Y me contestó por WhatsApp, me contestó enseguida. Pues entonces, él, estando allí, ya sacerdote, además era un tipo así al estilo de Fernando, pues me contó que ya siendo sacerdote y estando trabajando en una parroquia y esta cosa, pues volvió a Londres, a Oxford, para defender la tesis, a continuación de la carrera. Y entonces, una vez que defendió la tesis, el profesor que le había dirigido la tesis le invitó a comer en el college. Entonces, el college, estas mesas alargadas, Y entonces, estaba allí, el tipo, ya digo, llama la atención, porque si es esa envergadura de negro, con el cuellito blanco, pues se le veía. Entonces Richard Dawkins se le acercó y señalando el cuello,
le dijo, eso, aquí no, ¿eh? Como diciendo, la fe no tiene nada aquí en lugar ninguno, estamos en el lugar de la razón. Entonces, sin ni corto ni perezoso, que ahora ya manejaba bastante bien inglés, había estudiado ya la carrera, había vivido ahí mucho tiempo, pues sacó del bolsillo de la chaqueta un crucifijo más grande que este y le dijo, tú de esto nada, ¿eh? Se asustó un poco diciendo, a ver si me da con el crucifijo en la cabeza, porque era más fuerte que él. Lo contaba muy divertido, ¿no? ¿Qué me cuenta a mí este, no? ¿Qué me cuenta a mí este? Pues que sepamos eso, que la realidad es que la fe y la razón no son incompatibles. Al contrario, tienen el mismo autor. Y que nosotros podemos llegar a conocer las verdades de fe que Dios nos revela, pero sobre todo podemos dejarnos llevar por el Espíritu Santo en nuestras vidas, en la santificación de nuestras vidas. Y no solamente nuestras, sino de los demás. De los demás. Y tener esa certeza de que el Señor nos dijo que la Iglesia, pues fundada por Cristo, y las puertas del infierno no prevalecerán, es decir, no podrán nada contra ella. No podrán nada contra ella. ¿Que no? Lo ha dicho Cristo, no lo he dicho yo. Así que tenemos esa seguridad. En el año 1958, San José María decía unas palabras que he podido copiar. Claro, era, bueno, como vais a entender el contexto. Querría hablaros una vez más de la próxima elección del Santo Padre, año 58. Conocéis, hijos míos, el amor que tenemos al Papa. Después de Jesús y de María, amamos con todas las venas de nuestra alma al Papa, quien quiera que sea. Lo está diciendo antes de que sea elegido el que sea. Por eso, al pontífice romano que va a venir, ya le queremos. Estamos decididos a servirle con toda la vida. Rezad, ofrecer al Señor hasta vuestros momentos de diversión. Se lo está diciendo la gente joven. Hasta eso ofrecemos al Señor por el Papa que viene, como hemos ofrecido la misa todos estos días, como hemos ofrecido hasta la respiración. Pues ese es el amor a la Iglesia y al Papa que tenemos que tener nosotros, ¿no? Y tenemos que saber defenderla. Defenderla a pesar de los pesares, como decía San José María, ¿no? Cuando un cardenal, Monseñor Tardini, le preguntó, que era secretario de Estado, no era broma, preguntó, ¿qué quiere decir ustedes con a pesar? Y dijo, sus pecados y los míos. Bueno, pues es la verdad, somos todos pecadores. Pero Señor, que de verdad somos muchos, dice San Pablo, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Seguimos a la Iglesia, amor al Papa, conscientes de que el Señor ha querido que no estemos solos, que estemos arropados por la Iglesia. La familia cristiana es un reflejo de la familia de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también, como me gustaba mucho repetir al Papa San Juan Pablo II, la gran familia humana. Por eso es tan importante la familia, para dar lugar después a la gran familia de los hijos de Dios. Es tan importante, nace de ahí, la familia doméstica. La familia cristiana está llamada a la oración, a orar junto a Dios, quien ha creado a la familia. Esa oración diaria, hablando con el Señor en todo momento. El Papa León XIV ya me pierdo, decía a las familias, son las familias las que generan el futuro de los pueblos. Lo decía ante 45.000 personas en el jubileo de las familias, padres, hijos, abuelos y niños. Fue el día 1 de junio, que además era la solemnidad de la Ascensión del Señor. Son las familias las que generan el futuro de los pueblos. Y añadía, todos hemos recibido la vida antes de quererla, evidentemente. Y especialmente los más pequeños necesitan de los demás para vivir, porque nadie puede hacerlo solo. Nadie puede hacerlo solo.
acudimos a la Santísima Virgen. Ella es la Madre de la Iglesia, esposa de Dios Espíritu Santo. Y le pedimos a la Señora que nos aglutine, como hacía con los apóstoles y los discípulos en el comienzo de la Iglesia. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.